Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud, un momento en el Talmud. Y hoy me quiero dirigir al tema de los obstáculos para la fe, los obstáculos para la fe. Note bien que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de las puras excusas que nosotros nos encanta a darle a Dios del por qué esto no y por qué lo otro no. Dios nos permite llevar a cabo su plan para nuestra vida. Y te quiero hablar del libro de Éxodo capítulo 3, versículo 10 a 22 y también con Éxodo capítulo 4, 1 a 17. Son dos pasajes larguísimos, pero son necesarios para ver las excusas, los obstáculos, las barreras que había levantado Moisés en por qué él no podía servirle al Señor. Dios nos permite llevar a cabo su plan para nuestra vida cuando no llegamos a lograr las metas que Él nos ha puesto. No es porque el Señor de alguna manera haya fallado en darnos lo necesario que necesitamos. Es porque el fracaso, escuche bien, porque el fracaso por lo general es el resultado de un obstáculo que hay en donde, en nuestro corazón. Una actitud que constituye un estorbo a nuestra fe. Tenemos un sinfín de obstáculos, un sinfín de estorbos, tenemos un sinfín de excusas. Como resultado, el flujo del poder de Dios se ve obstaculizado y no podemos llegar a ser quienes Él desea que seamos. Moisés era un tremendo ejemplo de lo que yo estoy hablando aquí. Moisés era un ejemplo dramático, podríamos decir, de potencial destructivo que tienen los obstáculos para la fe, llamado a una de las mayores misiones en toda la Biblia, ¿no? El futuro líder respondió con excusas de por qué no podía obedecer. Note bien aquí en Éxodo capítulo 3, por favor. Las excusas, ¿ves?, para desobedecer no han cambiado mucho desde el encuentro de Moisés con la zarza ardiente. Trató de esconderse detrás de los mismos obstáculos para la fe que los creyentes alegan hoy día. La primera excusa es una baja autoestima, ¿no? Esa es la primera excusa que se escucha, una baja autoestima. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. La segunda obstáculo o excusa o estorbo es ignorancia en cuanto de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 13 hasta 21. Y también están las dudas de sí mismas. Las dudas de sí mismas, ¿no?, de sí mismos, ¿no? Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 9. También están los sentimientos de incompetencia. Los sentimientos de incompetencia. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 11. Y la quinta excusa o estorbo o obstáculo es el temor a fracasar. El temor a fracasar. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a tomar cada uno de estos individualmente. La primera es una baja autoestima. Escuche las palabras de Moisés y a ver si nos escuchamos nosotros mismos en esta misma palabra. En Éxodo capítulo 3, mira lo que dice en versículo 11 y 12. Dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién voy? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Escucharon? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos, ¿no?, de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Este es un ejemplo de una baja autoestima que muchos nosotros pretendemos de tener. Pero note lo que dice en versículo 12. Dice, ciertamente, Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo.
Dice, y la señal para ti que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Note la segunda excusa que presenta Moisés, la misma que nosotros presentamos hoy. ¿Cuál es? Ignorancia en cuanto a Dios. Ignorancia en cuanto a Dios. Escuche bien lo que le dice en este mismo libro de Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 hasta el 21. Escuche bien lo que él le dice. Mira lo que dice en versículo 13. Dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, escuche bien. Ahora, nota lo que, mira, Dios le va corrigiendo y educando en ese momento. Le dice en versículo 14 hasta el 20. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y añadió, así darás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mi generación en generación. Dios le está aclarando. Él está aclarando, le está trayendo luz a su ignorancia y la excusa de ignorancia. Y le dice en versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido, diciendo, ciertamente os he visitado y he visto a los que se ha hecho en Egipto. Versículo 17, y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, de Geteo, de Amorreo, de Fereceo, de Heveo y de Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Versículo 18. Y ellos escucharon tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel y al rey de Egipto, y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permíteme que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no te dejará ir. Y si no es por la fuerza, dice esto, pero yo extenderé a mi mano y te heriré a Egipto con todos los prodigios y haré en medio de él y después de esto os dejaré a ir. Mira lo que le dice en versículo 21. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías. Mira, él le dice, primeramente, él sale con la excusa de bajo autoestima, ¿no? La segunda excusa es ignorancia en cuanto a Dios. ¿Acaso no suena como nosotros hoy día? Así no es. Y suena igual como nosotros hoy día. La tercera excusa era dudas de sí mismos. Duda de sí mismo. Mira lo que pasa en Éxodo capítulo 4, el siguiente capítulo, en versículo 1 al 9. Y dice en versículo 1, Moisés respondió y le dijo, si no me creen ni escuchan mi voz, ¿por qué quizás hagan? ¿Por qué quizás digan si te ha aparecido el Señor? Él estaba en un estado de duda. Dios le está hablando y él duda que es Dios. Y duda que Dios, después de hablarle de las primeras 2 excusas que tenía, de su baja autoestima, en su ignorancia en cuanto a él, y le sale con el paquete, con la tercera razón o excusa de por qué él no puede. Duda de sí mismo. Y si no me creen y no escuchan mi voz, aquí en versículo 1, Éxodo capítulo 4, ¿por qué quizás digan, no se te ha aparecido el Señor? En versículo 2, el Señor le dijo, ¿qué es esto que tienes en la mano? Y le respondió una vara. Entonces le dijo, échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella, se echó atrás. Pero el Señor en versículo 4 le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola.
Y él extendió la mano y la agarró y se volvió barra en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Versículo 6. Y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él lo metió, ¿no? Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo otra vez, vuelve y meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto en el resto de ¿qué? De su carne. Igual, normal. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen al testimonio de la primera señal, quizás creen el testimonio de la segunda señal. Y si sucederá que si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Ahora él le va eliminando, escuchen bien, su excusa de bajo estima, le va eliminando su excusa de ignorancia en cuanto a Dios, y le va eliminando la excusa de duda de sí mismo. Ahora note la cuarta excusa que nos encanta a dar, igual como Moisés. Y es esto. Número 4, los sentimientos de incompetencia. Los sentimientos de incompetencia. Mira lo que dice en el siguiente versículo. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 11. Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. Perdón. Ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en lengua. Qué tremenda excusa. Y el Señor le respondió en versículo 11 y le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace el hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Note la quinta excusa o obstáculo o estorbo de nuestra fe. Primeramente, le fue eliminándome una baja autoestima. Segundo, la ignorancia en cuanto a Dios. Tercero, duda de sí mismo. Número 4, su sentimiento de incompetencia. Y note la quinta razón o excusa o estorbo que presenta Moisés a su fe. Es que, número 5, temor a fracasar. Temor a fracasar. Así no es. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4, versículos 12 y 13. Éxodo capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero él le dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Le estaba rogando, no me uses. Yo tengo temor de fracasar. Estamos llenos de razones, autojustificaciones, ¿ves? Excusas, estorbos, barreras, obstáculos que nosotros mismos hemos impuesto sobre nosotros mismos. Cada vez que Moisés se quejaba de que el Señor se había equivocado de persona, Dios le respondía con una firme y convincente refutación. El tema de las respuestas a Dios es algo que todos los creyentes necesitamos entender, como lo hizo Moisés finamente. Es decir, que cuando somos llamados a servir, nuestras fuerzas, nuestras habilidades y nuestros conocimientos no importan. ¿Me escucharon? Sus fuerzas, sus habilidades y su conocimiento no importa nada. Dios es la fuerza, Dios es el conocimiento, Dios es la habilidad detrás de tu persona. Lo que tú tienes que hacer es obedecer y confiar en Él. ¿Me está escuchando? Es el Señor quien hace el trabajo
por medio de nosotros. Él no busca a la persona más calificada, sino a hombres y mujeres dispuestos a rendirse a Él. Y cuando su poder obra por medio de nuestras debilidades, ¿no? Es evidente, súper evidente, que solamente Dios pudo haber logrado el resultado en nuestras